Aquí estamos con Isabel Pereira. A mí me encanta hablar con ella. Es una mujer consustanciada con la realidad venezolana, es socióloga, es directora de Se Dice Libertad, y eso era lo que estábamos hablando ahorita, qué nombre tan bello, ¿no? Libertad. Ella además es autora del libro La quiebra moral de un país. Acaba de salir hace poco, está en las librerías, usted tiene que comprarlo, y precisamente de eso vamos a hablar, de la quiebra moral de un país. Aquí se habla mucho de que hay una... Yo no me he leído el libro, Isabel, te acabo de decir, te confesé que no me lo he leído, lo voy a conseguir y me lo voy a leer con detenimiento. Pero ya el nombre te da muchas luces, ¿no? Claro. Aquí se dice que hay una gran crisis política, pero a lo mejor la crisis es moral y es ética. Bueno, porque en realidad cuando las crisis políticas son profundas y llegan al nivel de que se está cerrando un ciclo histórico, eso se convierte en crisis moral, es como la destrucción moral. Es como nosotros vemos ahorita una caída de una serie de parámetros, de valores en los cuales creíamos nosotros. Por ejemplo, nosotros podíamos creer en la palabra de nuestros presidentes en el periodo de la democracia. Cuando ellos decían algo, uno sabía que la verdad estaba por detrás. No podíamos pensar nosotros que era una gran mentira. Podían estar equivocados. Podían estar equivocados o no hacer las cosas bien. Pero no era la intención de engañarte, de mentirte, de jugar contigo. O sea, y de manipularte de forma tal de obtener lo que ellos aspiraban políticamente. En este caso, nosotros estamos viviendo en un periodo donde la verdad no tiene valor, donde la vida humana no tiene valor. No es casual que Venezuela sea el país con el índice de homicidios más alto del mundo. No es tampoco casual que en Venezuela nosotros estemos enfrentando un desabastecimiento y un encarecimiento y un proceso inflacionario que está afectando a los sectores más pobres del país. Porque entonces la pregunta es, ¿cómo es que los pobres están sufriendo tanto si Venezuela ha recibido la cantidad de dinero más grande de su historia? Entonces, ¿en qué se utilizó ese dinero? No fue para los pobres precisamente. Fíjese que hoy le leía yo unas declaraciones al presidente PDVSA, Rafael Ramírez, donde dice que antes en la Cuarta República aquí la gente se alimentaba de perrarina. Yo me imagino que el señor Ramírez no sabe lo que cuesta la perrarina. Claro. Porque es bien cara. Es carísima. Es carísima, así que no lo sabe, ¿no? Eso por una parte, no ha tenido perro, no ha tenido mascota. Pero por el otro lado, me imagino que tampoco él va al automercado, porque hay que ver la cantidad de productos que no encontramos. Yo, por ejemplo, tengo varios días tratando de conseguir leche. No consigo la leche. No consigo el aceite que a mí me gusta. Hay cantidades de productos. Hoy me comentaba un amigo, un oyente en la radio, que vive en Los Teques, en el barrio La Matica, en Los Teques, para ser más específica, y un medio kilo de café le cuesta 50 bolívares. O sea, ya no podemos tomarnos ni el café. Bueno, pero es que lo que se está viviendo en la materia de alimentación o de acceso a los alimentos de la población, yo diría que es una de las tragedias más grandes que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años. ¿Y por qué? Por una razón fundamental, porque se ha destruido el aparato de producción de alimentos de los venezolanos. O sea, las fincas productoras de maíz, las fincas productoras de caña de azúcar, las fincas ganaderas que aportaban leche de la cual salía el queso y la mantequilla. Bueno, todas esas explotaciones han sido sometidas a un acoso, un ataque terrible. Entonces, en Venezuela no se está invirtiendo, o sea, no se invierte para producir porque no se puede hacer. Porque tú no sabes, bueno, yo tengo ahorrado un dinero y yo quisiera producir leche, pero ¿cómo lo hago? Y si lo hago y después me lo quitan o me lo roban. Isabel, este libro tuyo, leímos por allí a un importante dirigente de Acción Democrática, de alguna manera hacerte unas críticas, ¿no? Al libro, que te digo, no lo he leído, pero ya nada más como ver esto, pues me llama la atención, ¿no? Ahí tú dices que el Estado, en el libro, por lo que leo, Venezuela tiene que cambiar. El Estado venezolano no puede seguir siendo el dueño de todo. Exactamente. Y tú hablas un poco también de la época de ese Estado dueño de todo que creó de alguna manera Betancur. Oye, pero la verdad es que si hay
un gobierno que se ha adueñado de todo, que es hotelero, que es turista, que ahora quieren, que produce carros, que no produce. Que se apoderó de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, o sea, es este. Claro. Entonces, la crítica que me hace, que es una persona, yo digo que es una excelente noticia que en Acción Democrática haya un joven como Pedro Benítez, sí. Porque bienvenidos los jóvenes a militar en los partidos, pero también los jóvenes tienen una responsabilidad con el país y es tratar de ver con honestidad y sinceridad cuáles han sido esas enormes fallas, aquellas cosas que no hemos sabido resolver, cuáles son esos grandes problemas que nos han traído a nosotros toda esta crisis y este periodo final de destrucción del contrato social que firmamos en el 58. Y eso fundamentalmente se concentra en el hecho de que nosotros los venezolanos hayamos construido el Estado más poderoso de América Latina, el Estado dueño de casi toda la economía, el Estado que controla y regula la vida de nosotros, el Estado que se mete en las casas de nosotros con cadenas de 3 y 4 horas, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que yo planteo en el libro es que nosotros tenemos que avanzar hacia una nueva relación entre la sociedad y el Estado, donde los que manden sean los ciudadanos y no donde los ciudadanos sean mandados y aplastados por el Estado. Entonces, Pedro Benítez me argumenta esto y me dice que no siempre esos estados patrimonialistas son negativos y pone el caso de Noruega. Yo diría que Noruega es lo mismo que Suecia, están afrontando gravísimos problemas porque están en la circunstancia de que ellos quieren devolverse de ese modelo del Estado concentrador de poder y, como ellos dicen, y pluralizar, entregarle poder a los ciudadanos, que sean ellos los que oferten servicios, que ellos intervengan, que sean ellos los que produzcan los bienes y servicios, porque incluso ellos dicen algo. El que el Estado produzca los bienes y servicios no garantiza que sean de mejor calidad y más accesibles a los ciudadanos. Son mucho más accesibles cuando son los ciudadanos en todas sus expresiones los que producen eso. Eso es lo que está ocurriendo en esos países. Entonces, por tanto, el ejemplo claro, que pone es que yo creo que uno de los errores que tuvo Venezuela, por ejemplo, aquí había una sola compañía de electricidad en Caracas, por ejemplo. Pero si hubiese habido 3 o 4, si no te funciona esta, tú te pasas para la otra. No, y que o si te dan mejores tarifas aquí, pues me voy para la otra. Exacto. O a lo mejor me dan unas tarifas muy baratas, pero se me va la luz. En cambio, estas no son tan baratas, pero siempre la voy a tener. La competencia es lo que hace la diferencia. La sana competencia. Yo estuve una vez en Francia estudiando en los hospitales franceses y los directores de los hospitales me decían, mire, aquí me hicieron una huelga el sindicato que lavan las sábanas. Entonces, ¿qué decidí yo? Bueno, tener dos grupos que me ofertaran el mismo servicio. Entonces yo tenía que escoger aquel que beneficiara a mis pacientes y el hospital, y eso es lo que hay que hacer en Venezuela, abrir la economía, que los ciudadanos participen. No es ninguna garantía de bienestar para los ciudadanos el que el Estado sea dueño de todo. Lo estamos viviendo hoy. El Estado es dueño de todo. Lo que ha crecido durante estos 14 años es el tamaño del Estado, es el poder del Estado, es el patrimonio del Estado. Las empresas que han sido estatizadas, ninguna ha sido devuelta a los ciudadanos. A ningún ciudadano se le ha entregado aquí una acción o un título de propiedad de una de las empresas que han sido ocupadas, estatizadas. Esas son ahora partes del patrimonio público. Pero fíjense que, por ejemplo, el Chivo Samán, Chivo porque él mismo se califica así, no lo digo yo, él es el presidente de Indepavi, él dice que hay una lucha, que ellos van a luchar contra la guerra económica, que a su juicio es similar a la del 2002, y dice que la guerra económica tiene una intención electoral. ¿Por qué es que ellos todo lo unen a lo electoral? Bueno, porque ¿cuál es la intención de ellos? La única intención o el único objetivo es mantenerse en el poder para implantar el comunismo. ¿Y hasta cuándo vamos a tener elecciones? No, bueno, yo diría que tenemos un gran compromiso ahora en diciembre. Tenemos que salir todos a votar, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros hijos, todo el mundo a votar. Nosotros tenemos que demostrar claramente al mundo, a nosotros mismos y al mundo, que nosotros somos la gran mayoría, que pueden amenazar. Yo creo que eso está demostrado, Isabel. Pero tenemos que volverlo a demostrar y de una manera irrebatible. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esta gente? Lo que le pasa a esta gente es que su tema es electoral porque es mantenerse en el poder para intentar imponer un sistema que los venezolanos no quieren. Porque si los venezolanos lo quisieran, teniendo ellos el control de las Fuerzas Armadas, aquí no hay Contraloría,
O sea, aquí el gobierno hace lo que quiere con los recursos fiscales que son de los venezolanos, los distribuye como quiera, con el control de los tribunales y de los jueces. Aquí no hay Tribunal Supremo de Justicia, sino una gente que hace lo que le pide el Ejecutivo. Entonces, ¿cómo teniendo todo eso no han podido imponer el comunismo en Venezuela? ¿Qué se los ha impedido? Se lo hemos impedido nosotros, los ciudadanos, con nuestra conciencia democrática, los estudiantes marchando en las calles, la gente protestando para que la educación la respeten. O sea, hasta los consejos comunales, que son creación de ellos, pero que se volvieron unos consejos de reclamo, porque están viviendo el día a día todas las peripecias, las angustias que vive cualquier hogar venezolano sometido a todo lo que significa un mal gobierno. Entonces, como tenemos un mal gobierno, entonces vamos a crear un viceministerio supremo de la felicidad. Exactamente. ¿Ah? Bueno, no, uno se ríe. Uno se ríe, pero lo que dan ganas es de llorar. Y es triste, porque cuando uno ve la infelicidad de la gente, cuando uno ve la impotencia de la gente, uno ve en los supermercados la gente peleando por un pote de leche. En estos días yo asistí en un supermercado, en una zona quizás no tan popular, varios padres y madres de familias que se golpearon, porque todos tienen niños, para todos es una urgencia tener leche. Bueno, ahí hubo una pelea terrible que no debió haber sucedido nunca. Es que ahora quieren que hasta no nos bañemos. De verdad, no hay los productos de tocador de higiene personal que uno está acostumbrado. Escasea todo. A mí me tiene impresionada la pasta dental. Bueno, de repente le dicen a uno, llegó pasta de dientes, aprovisionese, llegó el jabón, llegó tal cosa. Entonces yo digo, bueno, pero ¿qué es esto? Esto es como convertir a los ciudadanos en una persona como rabiosa, como perros rabiosos peleando por un pote de leche, por una latica de mantequilla, por harina pan. Pero dice Ramírez, en esas mismas declaraciones que le hice referencia, que el problema del desabastecimiento es que los sectores productivos del país no estaban preparados para este mejor comer del venezolano, que en este gobierno la gente come más. ¿Qué dice Isabel Pereira de eso? Que recorre el país, Isabel. Bueno, la primera cosa es que ¿cómo va a comer mejor un país con una inflación del 50%? Señores, 50% de inflación significa que si yo tengo 100 bolívares para ir al mercado, voy a comprar con 50 bolívares. Es decir, yo no puedo estar comiendo mejor cuando la inflación me está quitando prácticamente la mitad de mi salario. Entonces, si aquí el 60% tiene salario mínimo, que son alrededor de 2.300 bolívares, 2.400 bolívares, y ese salario mínimo está sometido a una inflación del 50%, entonces yo lo que tengo es la mitad. Y como hay inflación, los precios están arriba. Entonces, ¿cómo voy a comer yo mejor en esas condiciones? Con muchísimo menos recursos, o sea, con un salario totalmente deteriorado, sin que haya la oferta de productos a los cuales estoy acostumbrada. O sea, sin tener ninguna posibilidad de elegir aquellas cosas que ni siquiera las que me gustan, las que necesito. Entonces, yo no sé qué tiene en la cabeza el señor Ramírez. Me imagino que él no tiene hijos pequeños, o él no tiene una familia por la que velar, o estará en las alturas del poder donde no se siente nada ni se padecen los sufrimientos que padecen los ciudadanos, para que pueda decir ahora que unos ciudadanos que se están agarrando a golpes en los supermercados por un pote de leche, ahora están comiendo mejor con esas condiciones económicas donde definitivamente el salario está totalmente destruido. Mira, Isabel, ¿has recorrido? Sí, ahorita estuve en Barquisimeto, anoche llegué de Puerto Ordaz, he estado en San Felipe, en Valencia, en parte he estado, me invitan para conocer el libro y para que les hable a los ciudadanos, y veo una esperanza grande, ¿sí? Porque como yo propongo ahí unos caminos para cambiar, entonces yo veo que la gente se emociona mucho. ¿Cuáles son esos caminos para cambiar? Bueno, yo no sé si tengamos tiempo, yo propongo seis cosas fundamentales. Ustedes saben que en las últimas elecciones aquí se hizo como un gran programa donde habían 100 políticas públicas, que hubo un acuerdo donde los mejores técnicos venezolanos colaboraron para hacerlo. Sin embargo, yo siempre mantuve la opinión que esos 100 medidas eran como, digamos, el complemento de lo que estructuralmente debía planteársele al país. Y lo que se debería plantear al país son, yo lo resumo en 6 grandes pilares, que serían los grandes pilares de nuestra democracia. La primera cosa que yo digo es,
hasta que nosotros no aceptemos que nosotros vivimos como occidentales, en el mundo occidental, y que somos un país capitalista, nosotros seguiremos con las veleidades estas populistas, socialistas, izquierdistas y todo aquello que ha sido un gran fracaso y ha generado grandes desastres en gran parte de la humanidad. Camboya, 3 millones de muertos, ahí está Cuba, agonizando, viviendo de los subsidios venezolanos y abandonando el socialismo de una manera muy velada. Mientras nos empuja a nosotros el socialismo, ellos están saliéndose. Bueno, está Corea del Norte, o sea, está toda esa experiencia terrible que ha vivido la humanidad. Pero nosotros hablamos de un capitalismo con rostro humanitario. Nosotros decimos que es un capitalismo que se base en la apertura de oportunidades para la gente, en que Venezuela se convierta en un país donde los ciudadanos sean los propietarios, no el Estado. Un país abierto donde la posibilidad de generar actividad económica, haya libertad para eso, no como ahora, que usted quiere abrir una empresa y está sometido a 20.000 restricciones. O sea, todo lo que significa libertad económica, eso debe estar apoyado por unas políticas macroeconómicas que son las que, digamos, dirigirían las reglas del juego económico. Pero fundamentalmente... Pero fíjate una cosa, Isabel, de verdad, que es que este punto a mí me parece muy interesante, porque uno oye siempre a estos señores dirigentes del PSUV, y entonces hablan horrores del capitalismo, porque el socialismo, y yo me pregunto, ¿el socialismo es que en el barrio La Matica, en Los Teques, el medio kilo de café cueste 50 bolívares? Porque hay que empezar a cantar las verdades. Bueno, pero es que, ¿qué es lo que ha producido el socialismo en los países donde se ha implementado? Porque el kilo de café abajo debería costar 14 bolívares. Pero aquí mientras se es más pobre, es decir, mientras más arriba en el barrio se esté más viviendo, penalizado estás. Más penalizado estás. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Una sociedad de oportunidades y de libertades. ¿Cuáles son los países donde se vive mejor? Aquellos donde las reglas del juego económico son claras y donde los ciudadanos tienen libertad para invertir, para prosperar, donde la propiedad está segura, donde si tú quieres abrir una pequeña empresa la abre, donde se florezcan, eso que dicen los franceses, que florezcan miles de empresas para que los ciudadanos tengan miles de empleos de calidad. No esos empleos que son empleos dados por el gobierno, dice, bueno, yo te doy este trabajo, pero tú te pones la franela, no tienes que hacer nada y vas a votar y tal cosa. No, trabajo donde yo crezca como trabajador, como persona, como ciudadano y donde yo produzca algo para el país. Esa es la primera cosa donde nosotros tenemos que quitarnos la máscara, los prejuicios y decir, sí somos un país de occidente, capitalista, pero humanitario, donde somos solidarios con los más pobres, donde lo que queremos es que no exista la pobreza. O sea, que eso no sea un fenómeno que sea característico de, o sea, que uno llegue a Caracas, bueno, ¿y por qué tanto casa pobre? ¿Por qué tanta humildad? ¿Por qué tanta cosa donde uno ve que la gente está sufriendo? Ese es el primer pilar. El segundo pilar... Te quedan 5, pero te quedan 3 minutos. Bueno, rapidito. Ajá. El segundo pilar es que nosotros tenemos que crear una agenda antimonopolio público, porque aquí los propietarios en este país tienen que ser los ciudadanos y no el Estado. Entonces tenemos que entrar en un proceso de transferencia donde las propiedades públicas pasen a manos de los ciudadanos y donde el Estado regule que no pase a manos de monopolios, sino que pase a manos de pequeños, medianos, grandes empresarios. Y eso lo están haciendo los mexicanos. Los México están abriendo la industria petrolera, en Brasil también lo están haciendo los suecos. Es el que no seríamos nosotros los innovadores, pero es un paso digamos, real que tenemos que dar, porque acabar con el monopolio, los monopolios públicos es una clave para el cambio. La tercera cosa es cómo atacamos la pobreza. Y siempre lo he dicho, nosotros no podemos seguir atacando la pobreza con programas para pobres, ni dando limosna, ni distribuyendo mercal, ni dando casas de la comida. Tenemos que abrir las puertas para que aquí la clase media se convierta en la clase mayoritaria del país, que no sea la pobreza, sino la clase media. Y para eso hay que educar mejor, hay que permitir que los pequeños empresarios surjan, hay que tecnificar, hay que generar empleo, todas las cosas que hay que hacer para que la clase media se expanda sin límites. Y eso es lo que necesito. La cuarta cosa que yo digo, tenemos que volver de nuevo a la descentralización, donde en cada pueblo, donde en cada ciudad de Venezuela la gente sepa que es dueña de su destino y que puede planificar sus servicios y que puede utilizar su presupuesto de acuerdo a sus necesidades, de que pueden construirse las viviendas, todas esas cosas que significa redistribuir poder, que es la descentralización. La quinta cosa que yo digo,
es que nosotros tenemos que rescatar nuestras instituciones y quizás esto puede ser lo más rápido. Nosotros tenemos que rescatar a nuestros jueces, a nuestros tribunales, a nuestros fiscales, a nuestras fuerzas de seguridad y ponerlas al servicio del ciudadano. El último punto, y no lo podía haber dicho todo más rápido, es que tenemos que convertir el Estado, que es un Estado patrimonialista, dueño de todo, donde una mafia se puede apoderar de una banda y manejarlo como que si fuera un botín de guerra, y convertir el Estado en un Estado que sea una institución al servicio del ciudadano. No un Estado que domine y aplaste al ciudadano, sino un Estado que sirva al ciudadano. Esa es la tarea del Estado democrático y solamente por esta vía yo creo que nosotros tendremos una democracia mejor, más calidad de vida y ahí sí seremos felices. Ay, con el favor de Dios, Isabel, qué bueno, qué bueno. El libro lo conseguimos donde se llama... En Tecniciencia Libro, señores, cómprenlo. Ese libro es para discutir, ese libro no genera beneficios económicos a nadie, aunque si los generara estaría muy bien. Pero este libro es para que se discuta. Yo lo discutí con mucha gente en Barquisimeto, con mucha gente en San Felipe, con mucha gente en Puerto Ayacucho, y sigo por todo el país discutiendo con todo el que me llame, con las universidades, con los jóvenes, con todo el mundo, y que digan, mire señor, eso está bien, o eso está mal, o hay que hacer otra cosa. O mejorarlo. Mejorarlo. Claro, claro. La quiebra moral de un país es el libro de Isabel Pereira, que usted no puede dejar de ver, ya yo voy saliendo a comprarlo, para leérmelo y devorármelo. Y creo, bueno, los 6 puntos que me dijiste, pues no descarto ninguno, a lo mejor agrego otro. Agrega, exacto. Eso es lo bueno. A lo mejor agrego otro, pero ninguno lo descarto, me parece maravilloso. Sí, qué bueno, Isabel, haberte tenido aquí en la tarde de hoy y qué bueno que estés recorriendo el país hablando de este tema. Yo siempre te he conocido como una gran trabajadora y bueno, yo creo que... Ambas lo somos. Ay, tan linda, gracias. Isabel, para terminar, ¿cómo ves el futuro? ¿Lo ves que esto se alarga? Bueno, podemos verlo de dos maneras. Una, en el tiempo, que es la gran angustia, porque por todas partes nos están preguntando ¿cuánto tiempo? Pero yo tengo una certeza de que nosotros vamos a ser un país mejor. Porque en estos últimos 14 años hemos aprendido demasiado. Y tanto hemos aprendido que hoy la gente que cree en la democracia es la amplia mayoría. En ningún país latinoamericano, óigase bien esto, la gente que cree en la democracia es tan mayoritaria y tan importante como en Venezuela, porque ha nacido de su lucha para frenar el comunismo y lo hemos frenado. Nosotros lo hemos frenado, entonces nosotros somos un país de conciencia democrática cada vez más y ese tiene que ser nuestro sendero, lo que tenemos que seguir y por eso yo soy tan optimista. Gracias Isabel Pereira por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Bueno amigos, será hasta mañana, pero recuerden que ustedes pueden continuar revisando nuestra página a través del universal.com. Usted puede ver esta entrevista otra vez o cualquiera de las que hemos hecho en la tarde de hoy o la que hemos hecho en todos estos meses. Riegue la voz. eluniversal.com y allí va a ver la ventanita de EUTV para que esté mejor informado las 24 horas del día y en el momento que a usted le interese. Ya sabe, EUTV. Hasta mañana.